Hola, Dios les bendiga, gente linda y hermosa de Dios. Estamos aquí nuevamente con ustedes y para quien no me conoce, por si hay alguna persona por primera vez mirando el programa, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la Iglesia de La Boca en el barrio de La Boca, capital federal de Argentina. Aquí están las banderitas argentina y la cristiana, para que ustedes que nos ven de otros países sepan que estamos transmitiendo desde Argentina, la capital de Argentina. Es un gusto para nosotros, y digo nosotros porque aquí hay un equipo, una producción que trabaja para que todo salga bien y usted reciba el mensaje de la palabra de Dios lo mejor posible. Así que para nosotros, el equipo de producción y quien les habla, es un gusto y les saludamos en el nombre del Señor. Les mandamos un gran abrazo a todos los que nos ven, los que están aquí cerca, la iglesia amada de La Boca y más allá también, los que están en los barrios, los que están en las ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires, los que están en distintas provincias, los hermanos que nos ven de Mendoza, de Salta, de San Luis, de San Juan, de tantos lugares que nos ven y más allá de nuestras fronteras, pastores, amigos que nos ven de Chile, de Estados Unidos, hermanos que nos ven de España, de Italia, de Francia. Les mandamos un gran abrazo a todos, a todos. Y usted puede predicar, usted que nos ve, puede predicar la palabra del Señor, dándole a otro, a otra persona, a un vecino, el link de este programa. Usted le dice al vecino cómo lo ve usted y que lo vea y le llevamos el evangelio a la casa. Usted estará predicando a través mío. Le dice el horario, los días y que toque la campanita si quiere escuchar los mensajes que están allí grabados y les va a ser de gran bendición. Muy bien, estamos hablando en estos días sobre una serie de mensajes que tienen que ver con la iglesia y la historia. Hoy nuestro título es que la iglesia es protagonista, no espectadora. Repito, porque se me trabó la lengua. La iglesia es protagonista y no espectadora. Si usted quiere poner, en vez de poner protagonista, quiere ponerle participante, activa, lo que usted quiera. La iglesia comenzó con el Señor Jesucristo, como hemos visto en estos días, y fue edificada y sigue siendo edificada bajo la revelación del Espíritu Santo y extendida por toda la tierra a través de sus discípulos, hijos, hijas que hoy creen en el Señor Jesucristo, le siguen, le imitan y viven con Él. Comenzó con los primeros discípulos, con Pedro, con San Pablo, con San Juan, con San Judas, todos aquellos discípulos que salieron y predicaron por todos lados, y muy especialmente con el apóstol Pablo, que salió de los contornos de Jerusalén hacia el mundo exterior. Y gracias a que él salió de aquel contorno, de aquel solo país, y salió a otros, como a Italia, cuando fue llamado por Cornelio, Pedro, y allí salió refunfuñando Pedro, pero cuando Pablo fue llevado a los gentiles, fue otra cosa. Los seres humanos, guiados por su propio pensamiento e inspirados, desgraciadamente, por Satanás y sus demonios, crearon religiones, agregando dioses e intercesores de formatos y sistemas distintos. Mire, yo he viajado por otros países donde hay dioses con forma de cuerpo de hombre y cara de animales o de aves y que la gente le adora. Aquí mismo en la Argentina hay muñecos por todos lados representando
de alguna manera algunas personas que siguieron a Jesús y que las hicieron ahora los hombres intercesores, porque esto nunca lo hizo Dios. De todas maneras, la Biblia sigue diciendo que no hay otro intercesor dado a los hombres por Dios que no sea Jesucristo, su Hijo unigénito. Pero, aunque estos hombres que crearon religiones y que crearon dioses e intercesores, han logrado hasta desviar la vista de Dios aún aquellas personas que buscaron la salvación. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, sigue llamando, apartando, escogiendo y edificando su iglesia sobre toda la faz de la tierra. La única y verdadera iglesia es la que es edificada en este momento por el Espíritu Santo de Dios, que es el sucesor de Jesucristo cuando Él subió al cielo. Entonces, con esta pequeña introducción tenemos que decir esto, que el Espíritu Santo sigue activo, porque Él descendió del cielo cuando Jesús se fue y continuó la obra de Jesús aquí en la tierra. El Espíritu Santo sigue activo, trabajando en y por la iglesia hacia el mundo exterior. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo, mire, San Pablo fue el que más reveló a los hombres que el Espíritu Santo es quien está edificando la iglesia en este momento. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 3, dice aquí el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Escuche esa expresión, ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta es una revelación del Espíritu Santo mismo a través de la boca de San Pablo. Aquí está diciendo que el Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, las personas no son llevadas a los espíritus mudos o a los ídolos mudos. Los ídolos mudos son los que hacen los hombres. Tenga forma de hombre el ídolo o tenga forma de muñeco, son mudos. La Biblia dice: tiene ojos y no ven, tiene oídos y no oyen, tiene manos y no tocan, tiene pies y no caminan. Estos son ídolos creados por el hombre. Ahora entonces, sin el Espíritu Santo, los hombres y las mujeres de este mundo son llevados a los ídolos mudos, porque no tienen la directiva, la guía del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, las personas obran en contra de Jesús. Porque al no ser guiados por el Espíritu Santo, están trabajando, actuando, pensando según la carne y no según su espíritu. Entonces son contra Jesús. Jesús mismo dijo: el que conmigo no junta, desparrama. Y sin el Espíritu no puede ver a Jesús la persona como Señor. Esto lo hemos leído recién. Dice: nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Mucha gente dice: Señor mío, ayúdame, Señor mío, ayúdame. Pero la palabra Señor significa dueño, amo, absoluto. Esto es lo que no saben ni entienden las personas que a veces están en una religión y pronuncian, repiten como los loritos algunas expresiones de creyentes que conocen a Dios. Y una de esas es la palabra Señor. No todo, dice Jesús, el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios.
Y el que hace la voluntad de Dios tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo. Si no, no lo puede hacer. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4, vamos a seguir leyendo acá, sigue el apóstol hablando de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí está clarísimo que el Espíritu Santo está edificando la iglesia y la iglesia de Jesucristo está activa. Nadie que tiene, o ninguno que tiene el Espíritu Santo dentro puede estar inactivo. El Espíritu Santo lo lleva, lo empuja, lo motiva a que predique, a que testifique, porque Él manifiesta, el Espíritu manifiesta su poder a través de los hijos y las hijas de Dios que han dicho sí al Señor, de seguirle, de predicar en su nombre y de cumplir con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí en el capítulo 12, versículo 4, está claro que los dones, los regalos de Dios solamente los da el Espíritu Santo. Los ministerios que están sobre la tierra y que son de Dios, solamente los da el Espíritu Santo. Las diferentes maneras de operar, de actuar. Aquí dice, hay muchas operaciones de Dios, muchas formas. Las formas de Dios son multiformas, así lo expresa la Biblia. Hay muchas formas en las que Dios actúa, pero de todas las formas que actúa, cuando actúa Dios, es porque lo hace el Espíritu Santo. Siempre la obra es del Espíritu Santo. Y cada una de estas cosas, dice, las hace uno y las reparte con su Espíritu Santo como Él quiere. No hay nadie que es dueño de los dones, no hay ningún hombre, ninguna mujer que es dueño de sus ministerios, no hay nadie que pueda decir, yo puedo hacer esto y gracias a mí que hice esto, porque todo lo hace el Espíritu Santo y lo reparte a las personas como Él quiere. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces, concluimos con esto. El que no está activo, sino que es un simple espectador y se cree iglesia, un simple espectador y oidor, es porque el Espíritu Santo no está en él. Esto es muy fuerte, pero lo dice la Biblia también. Si alguno no hace la voluntad de Dios es porque el Espíritu Santo no está en él. Y Dios quiere que estemos activos. Vamos a ir para ver, miremos acá un poquito cómo el Señor edifica su iglesia y hace que todos estén activos. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 8. Efesios capítulo 4, versículo 8, dice acá este primer versículo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este es un versículo que muchas veces tal vez usted lo leyó y no entiende qué quiere decir. Llevó cautiva la cautividad. Y lo leyó tantas veces y dice, qué bonito, pero no termina su cabecita de entender qué es lo que está diciendo. Le voy a dar unos textos que no los vamos a mirar, así que le voy a pedir al señor director que no los ponga luego en pantalla. Pero lo digo para los que toman nota, para los que siguen nuestras charlas, nuestros estudios. Este versículo del capítulo de Efesios, capítulo 4, Efesios 4, versículo 8,
hay que leerlo en el libro de los Salmos. Salmo número 68, versículo 18, y Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Para que usted pueda entender qué tiene que ver con esto que dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Repito, lo lee en casa, Salmo 68, versículo 18, y Hebreos 2, versículo 14 y 15. Solamente para los que están siguiendo nuestras enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, San Pablo dice acá en Efesios, Jesús resucitó y subió al cielo y tomó dominio. Esto es lo que está diciendo. Llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiso decir con esto de la cautividad y que se la llevó cautiva? Toda la creación estaba bajo dominio de Satanás, porque el dominio que le había dado Dios al hombre cuando lo puso sobre la tierra a Adán y Eva, la perdió al separarse de las directivas de Dios y comenzar a ser guiado por Satanás. Desgraciadamente le entregó dominio a Satanás. Y la tierra fue maldecida por Dios por causa del hombre. Los hombres cayeron en la cautividad del error de Adán y Eva en las manos de Satanás. Cuando dice acá que el Señor resucitó después de haber muerto, es que Él pagó la deuda que toda la creación lo debía pagar. Hay un himno, un coro que sabíamos cantar hace mucho que decía, pagó mi deuda y yo no sabía. Pagó mi deuda que yo no podía pagar. El Señor la pagó y nos llevó cautivos a todos los que estábamos cautivos. Es decir, aún los que habían muerto, los que estaban ya en las profundidades de la tierra, dice, los sacó de allí y los llevó cautivos. Ellos estaban cautivos en Satanás, pero ahora pertenecemos a Cristo. Así que de alguna manera seguimos cautivos, mi estimado amigo. La creación ahora pertenece al dominio de Dios. Aquel dominio que el hombre había perdido, ahora Cristo lo rescató. Subió al cielo triunfante. Esto es como las guerras del Antiguo Testamento, cuando algún rey ganaba una batalla sobre otro rey, los despojaba de todo al que perdía la batalla. Y se llevaba las joyas, los valores, las armas, llevaban cautivos a los que quedaban vivos después de la guerra y aún a los siervos también se llevaban, porque el que ganaba, el que era triunfante, era poseedor de todo lo que tenía aquel que perdió. Bueno, esto es lo que pasó cuando Jesús resucitó. Triunfante subió al cielo con toda la cautividad que el diablo tenía. Ahora entró él al cielo siendo el único Señor de señores y dueño de todos los que eran cautivos. Ahora están con él y les pertenecen a él, y él decidirá un día quiénes entrarán al reino y quiénes no. Por eso ahora Dios dice, no temáis al que puede matar el cuerpo, sino más bien temed a aquel que puede tomar tu alma y arrojarla al infierno. Él es el dueño. Llevó cautiva la cautividad y la liberó de las garras de Satanás, se la llevó con él y dice, dio dones a los hombres. La palabra don significa regalos. Y mire, la salvación es un regalo de Dios. La obra del Espíritu Santo es un regalo de Dios. El llamado a volver a Dios por el Evangelio es un regalo de Dios. La vida eterna al que cree es un regalo de Dios. Podríamos hacer una lista de todos los dones, de todos los regalos que Jesús derramó sobre los seres humanos, que antes de que Él muriera y resucitara,
no podían venir estos dones, porque el hombre estaba bajo la cautividad de Satanás. Ahora Él toma dominio y hace con los hombres y las mujeres lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Bendecirlos. ¿Cuál es el plan de Dios? Llevarnos a su gloria. A ver si lo entendemos de una buena vez. Dios nos ha dado todas las cosas y todas las cosas las tenemos en Cristo. Lo que pasa es que los hombres no entienden y siguen rechazando a Dios porque aman, dice la Biblia, más las tinieblas que la luz. Interesante, Dios en la persona de Cristo sube a los cielos y ordenadamente, porque Dios es un Dios de orden, y exclusivamente da de sus dones a la iglesia. Él levantó una iglesia aquí en la tierra, una congregación, para que predicara y anunciara estas verdades al hombre que está perdido en sus pecados. Efesios 4, versículo 11 al 16, está la edificación de la iglesia. Mire, Efesios 4, versículo 11, lo encontró, dice, y él, acentuado, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, vamos a leer hasta el 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, todos los creyentes, bien concertados y unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En estos poquitos versículos, a ver, si comenzamos a leer desde el 11 hasta el 16, está cómo el Espíritu Santo edifica la iglesia. Acá hay mucho para decir, pero mire, dice que Él mismo no mandó a alguien, no, Dios mismo, en la persona de Cristo, constituyó ministerios. Ministerios son capacidades que Dios da a los hombres, a las mujeres, para repartir de Él. No que alguien, un hombre, tenga toda la capacidad ministerial de repartir de Él, no. Uno tiene una parte, el otro tiene otra, el otro tiene otra, para que nadie se sienta dueño ni autoritario, sino que de esta manera nos necesitamos unos a otros. Uno fue pastor, otro fue maestro, otro fue evangelista, cada uno tiene un ministerio distinto, pero ¿cuál es el fin? Según esto, es que sea edificada la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este es un error cuando a veces hablamos de que los pastores tienen que hacer todo, que ¿vio? El creyente dice, para eso se le paga, que vaya él a los hospitales, que él vaya a visitar a los enfermos, que él vaya a pintar las paredes, que él vaya a limpiar la iglesia, que él vaya a formar discípulos, que él predique, que él ayune, que. Y los creyentes vienen a oír. Esta no es la iglesia de Jesucristo. Si ustedes recuerdan cuando comenzamos estas charlas, decíamos que la iglesia todos los días, todos, se reunían en el templo a predicar en el atrio y luego por las casas compartían la palabra de Dios. Estaban activos. ¿Quiénes? Todos. Cuando la Biblia dice todos, son todos. No es que
el pastor tiene que hacer todo, sino que está para enseñar y perfeccionar a los creyentes para que los creyentes hagan la obra del ministerio. Porque si no, la obra del ministerio se circunscribe a una persona. Y cuando el pastor tiene que hacer todo, la iglesia no crece. No puede crecer porque un hombre no puede hacer todo. Pero cuando la iglesia tiene todas las capacidades que el pastor le enseñó, entonces se reproduce el pastor, se reproduce el ministerio. Y donde está un creyente está el ministerio del pastor. Por eso hay iglesias que son evangelistas, otras que son más quietas, que son las que aprenden, las que crecen, de acuerdo al pastor y de acuerdo a los ministerios que hay en la iglesia. Pero Dios puso los ministerios para que la iglesia crezca parejita, crezca. El Espíritu Santo está edificando la iglesia y Él mismo la perfecciona y la edifica. Acá la palabra apóstol significa enviado. Y de acuerdo al libro de los Hechos, un apóstol tenía que haber sido uno que vio resucitar a Jesús y que tuvo que caminar con Él. Por eso los apóstoles se terminaron. Los apóstoles fueron 12. Y cuando usted llega al Apocalipsis, usted ve 12 apóstoles, no hay más. Quiere decir que esto fue una exclusividad del arranque de la iglesia. Fueron enviados por todos lados a predicar el Evangelio y el trabajo del apóstol era levantar a otros para que fueran a predicar, enseñar a otros. El evangelista, la palabra lo dice, viene de evangelio. Enseña a evangelizar a la iglesia. Cómo presentar a Jesús. Así la iglesia aprende a cómo presentar a Jesús a los hombres, cómo volverse a Dios, cómo recibir el perdón de Dios y cómo comprender el plan de la salvación. Este es un trabajo ministerial del evangelista que debe enseñar a la iglesia para que lo haga. Luego están los pastores que enseñan cómo cuidar, cómo guiar, cómo sanar las heridas de las ovejitas o de los creyentes, ayudar al caído, ayudar al pobre, a colocar a las personas donde deben estar según sus capacidades. Este es el trabajo ministerial del pastor, enseñar a la iglesia a pastorear. El maestro enseña a estudiar la palabra, a interpretar la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, a rechazar la mentira y a comprender y poner en práctica la verdad. Este es el trabajo del maestro, levantar maestros en la iglesia. El profeta es un don de inspiración, que no es el profeta del Antiguo Testamento, que cada vez que hablaba, lo hablaba para escribir la Biblia. El profeta hablaba y el escriba escribía. Esa inspiración se terminó en el libro de Apocalipsis. Si no, imagínense la Biblia que tendríamos hoy. Tendríamos que andar con un camión. Quiere decir que hoy lo que hay es un don de profecía. Este es un don inspiracional que lo da el Espíritu Santo para que una persona, dependiendo del Espíritu Santo, pueda traer al presente textos bíblicos, palabras que Dios ya dijo y que conforme a lo que Él dijo, sea ahora para el oyente que oye esta profecía, este mensaje, le sea de edificación, de exhortación por si está equivocado y consolación. Estas tres cosas están en 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Dice, el profeta habla para edificación, para exhortación y para consolación. No habla para adivinación, no se confunda. No es que va a adivinar algo de su vida. Esto pertenece al diablo. Cuando el profeta habla de parte de Dios, lo edifica a usted en el espíritu. Lo exhorta si usted está pensando mal, lo acomoda y lo trae nuevamente a la Biblia. Y lo consuela si usted está triste, si usted está con algún dolor. Estas palabras las tiene este don, este ministerio.
y tiene que enseñar a otros a ponerlo en práctica. Estos ministerios deben ser transferibles a la iglesia para que hagan la obra de Dios. La iglesia debe ir. Por tanto, id, dijo Jesús, y predicar el evangelio a toda criatura, enseñar, predicar. Esto está para perfeccionar a los santos. No nos tenemos que equivocar. No es que el pastor, el evangelista, el maestro es más que la propia iglesia. Al contrario, si usted se presta atención, el pastor tiene un ministerio, el evangelista tiene otro, el maestro tiene otro, pero la iglesia recibe de los tres. Y en algún tiempo la iglesia va a estar mejor que los propios ministerios, porque los ministerios están limitados a lo que Dios le dio, pero la iglesia es ilimitada bajo la directiva del Espíritu de Dios. El error es, vuelvo a repetir, que el pastor haga todo. Cuando el pastor corre a visitar a un enfermo, cuando el pastor corre para ir al hospital, cuando el pastor corre para allá para ir a visitar a uno que no viene, cuando el pastor toma tiempo para discipular a 2 o 3, cuando el pastor corre para ayunar y orar, cuando el pastor corre para... No da, dígame, si está casado se va a divorciar porque nunca está ni con la esposa. Tenemos que entender que esto tiene que ver con la iglesia y con la obra del Espíritu Santo que le está edificando. Si la iglesia no está activa, vuelvo a repetir, el Espíritu Santo no está funcionando allí. O están todos sordos y no le escuchan. En la iglesia de Jesús todos son protagonistas, como dijimos. Nadie es espectador. Todos somos llamados por Dios. Todos somos enviados a predicar. Todos somos enviados a discipular. Todos somos activos y necesarios. Todos tienen el espíritu de vida en su corazón. Todos tienen que tener frutos, porque dijo el Señor, yo los elegí para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. La iglesia de Jesús y todos los santos son capaces, son valientes, porque los valientes arrebatan el reino de Dios, y todos somos perfeccionados y aptos para el servicio de Dios. Salvo que alguno dice, yo no fui llamado para esto, y está tranquilito durmiendo en casa. Siempre hubo alguno así. Usted va a encontrar en la Biblia que en algunos casos la Biblia menciona que algunos discípulos eran discípulos ocultos, que andaban por ahí y no sabían que eran discípulos de Jesús. Uno fue José de Arimatea, el que era un rico, que dio su tumba para que Jesús fuera puesto allí su cuerpo cuando murió en la cruz del Calvario. José de Arimatea, un discípulo oculto. Nadie sabía que era un creyente. Mire, estimado amigo y hermano en Cristo, usted no puede ocultar que es un hijo y una hija de Dios si el Espíritu Santo está en usted. ¿Por qué? Porque usted habla distinto. Porque usted no va a tener paz de estar en comunión con la gente que vive en pecado. Porque usted tiene ambiciones y motivaciones que no los tiene el mundo. Porque usted tiene una revelación maravillosa que ha venido del cielo a través del Espíritu Santo, que se la da todas las mañanas y aún a veces de noche cuando duerme. El Espíritu le da sueños, le da revelación. Usted y yo somos distintos. Usted y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La iglesia es protagonista, no espectadora. Si usted es alguien que viene, oye y nada más, que vuelve a la iglesia para oír y volver a casa a trabajar, es que acá los roles están diferentes. Algo pasó con la iglesia que le dimos prioridad a las propias necesidades físicas de cada uno y dejamos
las necesidades del Espíritu y la obra de la voluntad de Dios a través de nosotros, la dejamos como si tenemos tiempo. Como si fuera una cosa agregada a nuestra gran actividad para nuestro sostén y vivir. Esto está al revés. Cuando uno va a la Biblia, encuentra que lo primero en los discípulos, lo primero en su vida, era el reino de Dios. Donde trabajaban, allí predicaban. Donde estudiaban, allí predicaban. Donde ellos estaban, allí hablaban de Dios. Quiere decir que la motivación de vivir era el reino de Dios. Alguien nos cambió la motivación. La gente hoy habla de que aumenta esto, que la leche subió, que el pan, que no le alcanza la plata, que tiene que hacer esto y no lo puede hacer, que tiene que pagar aquello. Está conflictuada en su sostén, en su vida natural, mientras que la Biblia sigue diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto vendrá por añadidura. Mi amigo y mi estimado hermano, cambie la motivación de vivir. Viva para Cristo. Camine para Cristo, respire para Cristo y hable para Cristo y haga la obra de Jesucristo. Lo demás vendrá por añadidura. Quiero orar junto con usted. Si usted está por primera vez en esta hora mirando este programa y usted dice: la verdad que fue muy lindo lo que habló, no alcanza. Si usted quedó contento por lo que oyó, yo no estoy contento. Yo quisiera que usted comprenda la importancia que es recibir la palabra de Dios, entenderla, vivirla y transmitirla. Porque si usted recibe la palabra del Señor, junto con la palabra recibe al que lo envió. Y cuando usted recibe a Dios que envió la palabra, usted va a tener que transmitir esta palabra para que otros sean salvos, mas tengan vida eterna. Si usted quiere ser un portador de la palabra, antes tiene que recibir a Jesús. Abra su corazón y reciba a Jesús. Le guío en una oración. Ore conmigo. Padre, que estás en los cielos, siempre reinando, en esta hora recibo en mi vida a Jesucristo como mi Salvador. Quiero que Él sea el Señor y dueño y amo de mi vida. Perdona mis pecados, mis errores, mi ignorancia, porque no sé nada de ti, y enséñame a conocerte más. Recíbeme en tu reino, Padre eterno, porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y en ese nombre maravilloso te doy gracias, porque sé que siempre me oyes. Amén, amén y amén. Si usted ha recibido a Jesús, ahora cuando termine este programa, vaya a una habitación, ore a Dios, cierre su puerta y ore a Dios. Dígale todo lo que tiene en su corazón y Dios, que ve en lo secreto, lo recompensará en público. Y a la iglesia que nos ve, a los pastores, oro por ustedes antes de terminar este programa con todo mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus siervos, bendice a tus siervas, bendice, Señor, a la iglesia de Jesucristo sobre toda la faz de la tierra y llénales con tu Espíritu Santo, tu guía maravillosa, Señor. Tu amor, tu misericordia nos inunde y en estos días de conflictos y de dolores y de guerras y de pecado, tu luz aumente cada día más a través de tus hijos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Nos veremos el miércoles, Dios mediante.